Lo estás escuchando en ADEM Audionovelas. Capítulo 156. Su primera cacería fue sorprendentemente tranquila. Guiados por un explorador experimentada y aumentados por la sombra sigilosa de Sunny, lograron evitar a las criaturas caídas y llegaron a su destino de una sola pieza. Allí, el grupo se escondió en las ruinas y esperó a que apareciera su presa. El plan de batalla fue discutido de antemano. Después de que Fie describió el tipo de monstruo que estaban aquí para matar, junto con una lista detallada de sus fortalezas y debilidades, Nepis rápidamente asignó diferentes roles a diferentes personas. Sunny esperaba que las cosas funcionaran como en el laberinto, pero para su sorpresa, no fue así. Al igual que antes, Nep iba a asumir la mayor parte del riesgo y atraer al enemigo para que revelara su vulnerabilidad. Sin embargo, Caster iba a ser quien la usaría y daría el golpe fatal, no Sunny. Lo cual tenía sentido, de verdad. Después de todo, su habilidad no era de combate, al menos no oficialmente. Era racional confiar el papel a alguien con una habilidad de combate increíblemente poderosa, como la que poseía Caster. Aún así, por alguna razón, Sunny se sintió enojado por eso. Se sentía como si estuviera siendo reemplazado. No deseando parecer infantil, se tragó su amargura y permaneció en silencio. Cuando apareció el monstruo, todo salió a la perfección. Nepis y Caster pudieron acabar con la criatura sin sufrir ninguna lesión. Su trabajo en equipo, aunque no sin esfuerzo, fue extrañamente armonioso, probablemente porque ambos eran legados y habían recibido un tipo de entrenamiento similar. Sunny, cuya tarea era unirse al combate si las cosas salían mal, terminó sin tener que mover un dedo. También Effie, quien simplemente se quedó con Cassie en caso de que la chica ciega necesitara protección. Después de que todo terminó, ella se rió. «Ja, esta es la comida más fácil que he ganado». El estado de Effie en el grupo era un poco extraño. A diferencia del resto de ellos, ella no había mostrado ningún deseo de unirse oficialmente a la corte. En cambio, era algo así como una trabajadora contratada. Sus responsabilidades incluían guiar al grupo a través de las ruinas y proporcionarles información, y nada más. Ni siquiera estaba obligada a luchar codo a codo con ellos. Después de que la criatura pesadilla murió, la masacraron rápidamente y abandonaron la escena de la batalla cargada con un gran peso de carne. Antes de que la sombra del pico carmesí cayera sobre la ciudad oscura, la corte ya se estaba acercando al arco de mármol en la base de la colina. Fue entonces cuando finalmente sucedió algo inesperado. Y sucedió debido a Nepis. Después de darle una parte justa del botín a la vigorosa cazadora, miró a Sunny, Cassie y Caster. Entonces, la estrella cambiante dijo: «Me gustaría que ustedes tres me confiaran su parte de la carne». «¿Qué? ¿De qué se trata?». Antes de que Sunny tuviera la oportunidad de hacer una pregunta, Cassie ya sonrió y dijo: «Por supuesto, Nep». Caster tampoco se demoró. Con una pequeña reverencia, asintió. «Como desee, Lady Nifas». Sunny apretó los dientes. Después de eso, habría parecido un completo idiota si hubiera comenzado a interrogarla. Sobre todo porque, técnicamente, no había hecho nada más que prestar su sombra a Effie. Nepis y Caster fueron los que realmente arriesgaron sus vidas. Bien. Nepis asintió y siguió caminando por el sendero blanco. Cuando regresaron al asentamiento exterior, separó la porción restante de carne de monstruo en dos partes. Una parte mucho más pequeña se la entregó a Cassie. La otra parte, incomparablemente más grande, simplemente la colocó sobre las piedras blancas frente a su cabaña. Effie miró todo el proceso con curiosidad. Lo mismo hicieron los habitantes de los barrios marginales que se habían reunido para darles la bienvenida. Sunny frunció el ceño. «¿Qué estás haciendo?». La estrella cambiante lo miró y luego hizo un gesto hacia el pequeño paquete de carne en las manos de Cassie. «Esto es para que nos mantengamos a nosotros mismos. Comeremos esa carne hasta nuestra próxima cacería». Alguien de la multitud gritó: «¿Qué pasa con el resto? ¿Lo estás vendiendo? ¿Cuál es su precio?». Era costumbre que los cazadores de los asentamientos exteriores vendieran parte de su botín. Así se alimentaba la gente de aquí. La carne podría intercambiarse por artículos, servicios o, en casos muy raros, fragmentos reales. Nep se volvió hacia las personas que se habían reunido alrededor y las miró con el ceño fruncido. Cuando todos se callaron, ella dijo en un tono frío: «Mi grupo de caza no venderá carne. Nunca». Antes de que nadie tuviera tiempo de reaccionar, consternada por esa respuesta, dio un paso hacia un lado, hizo un gesto hacia la gran pila de carne y dijo: «En cambio, la regalaremos gratis». Un silencio sepulcral flotaba sobre el borde del asentamiento exterior. Los habitantes de los barrios marginales que habían venido a echar un vistazo a la estrella cambiante o con la esperanza de conseguir algo de comida miraban a Nepis con una oscura mezcla de desconfianza, incredulidad y sospecha. Después de un rato, alguien gritó: «¿Qué truco estás tratando de jugar? La gente aquí tiene hambre, estrella cambiante». «¡Qué vergüenza!». Nepis se cruzó de brazos, frunció el ceño y respondió: «No hay truco. Todos son libres de tomar una pequeña porción de la carne para llenar su estómago». El joven que la había acusado antes se rió. «¿Por qué la darías gratis? ¿Crees que somos tontos?». Sunny estaba siendo atormentado por la misma pregunta. A menudo bromeaba sobre la tonta nobleza de Nep, pero también sabía que ella no era realmente tonta.
Ella siempre tenía una razón para todo lo que hacía, incluso si esas razones a veces le parecían una locura. Últimamente, incluso empezó a sospechar que Nep era mucho más cínica y pragmática de lo que jamás había creído. Es solo que su versión del cinismo era muy diferente a la de él. ¿Qué estaba haciendo ella? Mientras tanto, Nepis atravesó al gritador con una mirada fría, frunció el ceño y dijo, con un dejo de ira en su voz, ¿por qué? ¿No soy una humana? ¿Ustedes no son humanos? ¿Un humano necesita una razón para ayudar a otros de su especie en este lugar maldito? Dio un paso adelante y miró a las personas reunidas, haciéndolas temblar bajo su intensa mirada. ¿Me avergüenzo? No. Me avergüenzo de todos ustedes por olvidar quiénes son. Somos personas, no bestias. En el mundo real o en el reino de los sueños, eso es lo que somos. Sus palabras resonaron sobre las piedras blancas, mezclándose con el aullido del viento. Ahora acércate y toma algo de comida si tienes hambre. Los habitantes de los barrios marginales aún no estaban convencidos. Sin embargo, su hambre era más fuerte que su cautela. Pronto, el primero de ellos dio un paso adelante, tentativamente tomó un pequeño trozo de carne, lanzó una mirada furtiva a Nepis y luego se alejó rápidamente. Cuando los demás vieron que no le pasaba nada, se volvieron más valientes. Hombres y mujeres jóvenes vestidos con harapos formaban una desordenada fila. Uno por uno, se adelantaron, recibieron su pequeño trozo de carne y luego desaparecieron a toda prisa, temerosos de que se los llevaran de vuelta. Lentamente, un nuevo tipo de luz apareció en sus rostros. Era la misma emoción tímida y débil que Sunny había notado en los ojos de los habitantes del castillo después de que Nep anunciara su nombre. Fue algo que precipitó la esperanza, o quizás la fe. Con una expresión oscura en su rostro, Sunny miró hacia arriba, a las diminutas siluetas de los guardias observándolos desde los muros de la magnífica fortaleza. Nepis tenía razón cuando dijo que todavía eran personas. Sin embargo, estaba equivocada en todo lo demás. Porque las personas eran mucho peores que las bestias. No le gustaba nada lo que estaba pasando. Capítulo 157. Después de ese día, las cosas se movieron a una velocidad que dejó a Sunny desorientado. Era como si una corriente abrumadora lo empujara hacia adelante, incapaz de reducir la velocidad o cambiar de dirección. Antes de que pudiera reaccionar a un cambio, ocurriría otro, haciéndolo sentir que estaba perdiendo el control. Todo estaba sucediendo tan rápido que le resultaba difícil adaptarse. Era difícil no temer que, eventualmente, simplemente lo dejarían atrás. Después de esa primera cacería en la que Nepis había elegido dar la mayor parte del botín, ella los guió en varias más. No todas esas cacerías fueron tan fáciles, pero lograron regresar victoriosos, aunque un poco maltratados. Cada vez, le pagaba a Effie su parte de la carne, tomaba una pequeña cantidad para que la consumieran y le daba el resto a la gente del asentamiento exterior de forma gratuita. Debido a lo poco que les correspondía, el grupo se vio obligado a cazar cada 2 días en lugar de 1 o 2 veces al mes. Sunny no entendía en absoluto por qué estaban asumiendo todo ese riesgo innecesario. Siempre que él mismo no estuviera expuesto a muchos riesgos. Aparte de un par de batallas cortas en las que Nep y Caster terminaron necesitando apoyo, pasó la mayor parte de su tiempo con Effie, sirviendo como su explorador y aprendiendo poco a poco de ella los entresijos de la ciudad oscura. Con el conocimiento profundo que poseía la rebelde cazadora y su ágil sombra, el grupo rara vez se encontraba con algo a lo que no estuvieran preparados para enfrentarse. Esto les dio una ventaja increíble sobre todos los demás grupos de caza del asentamiento exterior, e incluso sobre algunos de los de Gunlao. Pronto, su historial impecable e intenso ganó la reputación y el renombre de la corte. Ya no eran vistos como recién llegados. En cambio, la gente los consideraba nada menos que los cazadores más fuertes del barrio marginal. Muchos incluso creían que la estrella cambiante y su gente no eran inferiores a los cazadores del castillo brillante. La propia Nepis era conocida por ser una temible luchadora desde su dramático duelo con Andel. Effie tenía la reputación de ser una de las mejores del asentamiento exterior desde hace mucho tiempo. Caster, guapo y capaz, se ganó rápidamente el respeto y la adoración gracias a su personalidad afable, porte noble y habilidad. Se consideraba que los 3 eran el núcleo del grupo, con Cassie y Sunny en algún lugar de la periferia. La gente amaba a Cassie porque Nep le había confiado la responsabilidad de repartir la carne gratis, y también porque era casi imposible no amar a esa dulce, exquisitamente hermosa y trágica niña. Para la mayoría de los habitantes de los barrios marginales, ella era el rostro acogedor de la corte. A Sunny, por otro lado, nadie realmente le prestó atención. Sin hazañas valientes de vencer a los monstruos de la ciudad oscura en su haber, la mayoría lo consideraba un mero miembro de apoyo del grupo. Inconsecuente en el mejor de los casos, un caso de caridad en el peor. Si siquiera recordaban su existencia. Sunny estaba feliz de vivir en la oscuridad y al mismo tiempo furioso por esta falta de reconocimiento. Era bueno que nadie sospechara lo poderoso que realmente era. Y sin embargo, ver a todos caer rendidos ante la presencia de Caster mientras ignoraban por completo la suya propia hizo que Sunny quisiera matar algo. O a alguien. Sobre todo porque, debido a la composición táctica de la corte, Nepis pasa la mayor parte de su tiempo con el apuesto legado. Parecían trabajar especialmente bien juntos.
Cuando esta frustración amenazaba con abrumar a Sunny, se marchaba, buscaba un rincón tranquilo y entrenaba sus catas hasta que le dolían todos los músculos del cuerpo. Por lo general, el silbido de la hoja cortante de la Midnight Shard era suficiente para calmarlo. Entrenó su manejo de la espada día tras día, encontrando un extraño consuelo en ello. Al menos esto era algo que él podía controlar. Por supuesto, Sunny nunca estuvo del todo relajado. De hecho, con cada día, se ponía más y más ansioso. Porque otras cosas también estaban cambiando. Después de cada cacería, la estrella cambiante proporcionaría comida gratis a los habitantes del barrio marginal. Al principio la trataban con desconfianza, luego con gratitud y finalmente con algo parecido a la reverencia. La extraña luz que Sunny había notado en sus ojos después de esa primera vez se estaba volviendo cada vez más y más brillante. Algunas personas incluso comenzaron a llamarla en broma, Santa Nífaes, como si fuera una especie de ángel. Sin embargo, sintió que estas palabras extrañamente contenían menos y menos humor cada día. Era realmente muy espeluznante, por no mencionar peligroso. Cuanta más gente miraba a Neb como si fuera su salvadora personal, más temía cuán drástica sería la reacción de Gunlaug. Si la historia había demostrado algo, era que los reyes nunca fueron fáciles con los mesías entrometidos. Y durante todo eso, la misma pregunta siguió atormentando a Sunny. ¿Fue todo esto un accidente o Nepis lo había hecho a propósito? Con el paso del tiempo, más y más personas al azar se unieron a su grupo. No eran cazadores, solo hombres y mujeres jóvenes desamparados del asentamiento exterior que querían ayudar. Se ocuparon de las pieles de los monstruos que la corte trajo de las cacerías, mantuvieron varias herramientas y equipos que necesitaban ser usados, ayudaron a Cassie a repartir comida e hicieron otro tipo de cosas pequeñas pero útiles. Pronto, la cabaña destartalada estuvo llena de ellos. Sunny ni siquiera sabía todos sus nombres. Parecía que todos los días aparecía alguien nuevo, actuando como si siempre hubiera sido parte del grupo. Lo que es peor, tampoco todos ellos parecían saber quién era él. No una ni dos veces, alguien le sonreía y le preguntaba en tono amistoso, ¿eres nuevo? Por supuesto, los bastardos nunca le dijeron lo mismo a Caster. Sunny sintió que poco a poco se estaba convirtiendo en un extraño en su propia casa. La sensación fue bastante desagradable, sin mencionar lo perfectamente que encajaba con todas sus inseguridades. Lo que es peor, esta gente nueva realmente lo hizo sentir incómodo. No estaba realmente seguro de si eran los ayudantes de la estrella cambiante o si eran sus seguidores. ¿Eran leales o devotos? Una noche, después de un par de semanas de esto, Cassie lo despertó repentinamente y tiró de su manga. La chica ciega susurraba, «Sunny, despierta». Un momento después, ya estaba de pie, listo para invocar la Midnight Shard. Una luz que venía de la otra habitación le dijo que Neb también estaba despierto. «Gunlaug, ¿alguien nos traicionó? ¿Qué ocurre?» Cassie tapó la vela que sostenía en la mano y respondió con voz preocupada. Algo viene del camino. He soñado con eso. Una criatura pesadilla. Sabiendo lo que tenía que hacer, Sunny simplemente asintió, la agarró del hombro para tranquilizarse y se acercó a encontrarse con Epis. Dado que su cabaña estaba en el borde del barrio marginal, justo enfrente de la entrada del antiguo camino, no tuvieron más remedio que luchar. Esa noche, los tres, la estrella cambiante, Sunny y Caster, lucharon contra un demonio que había vagado por la colina y lo combatieron antes de que pudiera llegar al asentamiento exterior. Cuando amaneció, la gente salió aterrorizada de sus chozas con las piernas temblorosas y vio las horribles marcas dejadas en las piedras blancas por las garras de la bestia, así como charcos de sangre, tanto humana como de un monstruo, humeando en el frío de la mañana. También vieron a la estrella cambiante apoyada cansinamente en su espada plateada. Sunny, que estaba sentado con la espalda contra la pared de la cabaña y respiraba con dificultad, también la miraba. Antes, cuando le describía a Nepis por qué Gunlaug nunca podría ser derrotado, le había dicho que cada faceta de la vida aquí estaba bajo su control: comida, seguridad, esperanza, miedo, incluso el poder mismo. Ahora, la estrella cambiante les había dado comida a estas personas. Al proteger el asentamiento exterior, les había dado seguridad. Incluso les había dado esperanza. También estaba el miedo que sintieron los habitantes del castillo después de que Nep hubiera decapitado fácilmente a uno de sus exploradores. Todo lo que quedaba era poder. Finalmente, la pregunta que presionó fuertemente en su mente tuvo una respuesta. No, nada de esto era una coincidencia. Todo lo que había sucedido, desde elegir el edificio más alejado del barrio marginal como base hasta insistir en regalar la comida, era parte del extraño pero metódico plan de la estrella cambiante. Ella sabía lo que estaba haciendo todo el tiempo. ¿Pero por qué estaba haciendo todo esto? ¿Cuál era su objetivo final? Inquieto, Sunny miró a Nepis y se preguntó sobre el futuro. Capítulo 158. Después de aproximadamente un mes de vivir en el asentamiento exterior, Sunny se despertó una mañana con la sensación de no pertenecer a ningún lugar de este mundo. Este sentimiento familiar lo había perseguido durante la mayor parte de su vida y había regresado recientemente después de haber estado fuera por algún tiempo. Con un suspiro, se levantó de su estrecho catre e invocó el sudario del titiritero. La cabaña de piedra ya estaba llena de sonidos y voces. El tentador olor del desayuno llenaba el aire.
Al salir de su pequeña habitación, Sunny vio a un grupo de ayudantes de Neb corriendo de aquí para allá, ocupados en diversas tareas. Algunos se detuvieron para saludarlo, otros no. No les prestó atención y salió a lavarse la cara y echar un vistazo al cielo. El cielo gris de la costa olvidada se veía como siempre. Nada cambió realmente en este asqueroso infierno. En su camino de regreso, Sunny notó una figura demacrada de pie vacilante cerca de las puertas de la cabaña. El joven harapiento parecía muy familiar. Rebuscando en su memoria, Sunny lo identificó como la amistosa pero nerviosa recepción del castillo. Su ropa estaba mucho menos limpia y ordenada que antes, y su rostro se había vuelto aún más delgado. El joven claramente había visto días mejores. ¿Qué está haciendo él ahí? Acercándose, Sunny llamó al joven. Harper, ¿verdad? ¿Cómo es que estás aquí? Harper se estremeció, luego lo miró con ojos ansiosos. Oh. Sanlis. Es tan agradable verte. Sunny lo miró fijamente durante un rato y luego preguntó sin rodeos. ¿Te echaron del castillo? La cara de Harper instantáneamente cayó. Bajando la mirada, se quedó en silencio por unos momentos, y luego dijo en voz baja. Ya no he podido pagar el tributo. Así que, sí. Supongo que lo hicieron. Luego levantó la vista, vaciló y preguntó con voz débil. Escuché que puedo conseguir algo de comida aquí. Sunny trató de darle una sonrisa tranquilizadora. Claro. Por lo general, repartimos carne después de las cacerías. Pero si tienes hambre en este momento, estoy seguro de que hay algo que podemos hacer. Solo habla con una chica pelirroja. Ella está a cargo del desayuno, creo. Harper también sonrió, la débil luz de la esperanza encendiéndose en sus ojos. ¿En serio? ¿Me darán una comida gratis? Sunny se encogió de hombros. ¿Por qué no? Tenemos suficiente comida en este momento. La mayoría de esos chicos y chicas siempre están aquí, de todos modos. Son como invitados que no dejan, no importa. Ayudan, haciendo esto y aquello, para expresar su gratitud, supongo. Si te sientes culpable solo por comer gratis, pregúntales por alguna tarea. Puede que este no sea el castillo brillante, pero verás que la vida aquí tampoco puede ser mala. Guiando al demacrado joven adentro, Sunny lo dirigió hacia la cocina y suspiró. Incluso los habitantes del castillo venían ahora a su cabaña. Si esto continuaba, tendría que compartir su habitación con algún extraño al azar. ¡Qué broma! Al entrar al salón principal, notó que Nepis y Caster estaban parados cerca de la ventana, discutiendo la cacería que se avecinaba. Esta mañana, había varios cazadores de otros grupos rodeándolos. La corte había estado planeando una gran cacería conjunta durante un tiempo, y hoy era el día. Acaban de empezar sin mí. Ocultando su descontento, Sunny caminó hacia el grupo de cazadores y los saludó. Caster le sonrió, mientras que Nepis simplemente asintió. Los otros cazadores miraron al recién llegado y no le prestaron mucha atención. Tontos. Si supieran quién está delante de ustedes. Consolándose con estos pensamientos infantiles, Sunny escuchó la discusión. Uno de los cazadores estaba hablando. Al sur del faro derrumbado es una buena opción, pero las criaturas despertadas que viven allí tienen un oído increíblemente agudo. Atacarlas en grandes cantidades no será fácil. En el último mes, su cabaña había pasado por una transformación. Los restos de muebles rotos desaparecieron hace mucho tiempo y fueron reemplazados. Algunos de los nuevos muebles procedían de las ruinas, algunos fueron fabricados aquí mismo por los artesanos del asentamiento exterior. Había pieles de monstruos y decoraciones colgadas en las paredes, lo que hacía que el espacio se viera ordenado y presentable. En estos días, la logia aparecía como el cuartel general de una pequeña pero próspera cohorte de despertados. Incluso había un gran mapa de la ciudad oscura en una de las paredes, con varios símbolos que marcaban todo tipo de información útil. Actualmente, el cazador estaba apuntando a un punto particular en el mapa. Este lugar de aquí es mucho más prometedor. Se sabe que los demonios de sangre habitan en estas partes. Hibernan durante el día, así que si logramos encontrar una guarida o dos. Caster negó con la cabeza. El área que sugieres está demasiado cerca del territorio de esas extrañas estatuas vivientes. Todos sabemos lo formidables que son esas extrañas criaturas. Sigo pensando que al sur del faro es mejor. Solo tenemos que pensar en una forma de engañar a los oídos de los monstruos. De repente, al encontrar algo con lo que podría ser útil, Sunny dijo, tengo una campana que puede. Sin embargo, su voz se ahogó en el murmullo de la conversación. Nadie prestó atención a sus palabras. Avergonzado, Sunny inhaló profundamente, esperó unos segundos y volvió a hablar. En realidad, podemos usar uno de mis dos recuerdos que producen sonido para. Pero justo en ese momento, a Caster se le ocurrió una idea brillante. Todos lo escucharon, dándole la espalda a Sunny. Era como si fuera completamente invisible. ¿Cuál? ¿Cuál es el maldito punto? Sunny se quedó allí por un minuto o dos, sintiéndose incómodo, enojado y completamente estúpido. Luego simplemente se dio la vuelta y se alejó. Encontrando su camino hacia el techo de la cabaña, subió a la parte superior de la adición del segundo piso y se sentó allí, observando solemnemente cómo el sol subía lentamente.
Después de un rato, Sunny suspiró y cerró los ojos, dejando que la sombra regresara al edificio. Tal como esperaba, nadie notó su ausencia. Sin sorprenderse, envió la sombra alrededor de la cabaña, observando a todas las personas que estaban ocupadas haciendo realidad los misteriosos planes de Ned. Todos parecían llenos de energía, entusiasmo y sentido de pertenencia. ¿Por qué él era el único que no podía encajar? Incluso ese chico del castillo, Harper, ya había encontrado algunos amigos. Actualmente estaba ayudando a la chica pelirroja que estaba a cargo del desayuno a lavar los platos. Sunny frunció el ceño. Algo no estaba del todo bien con Harper. No podía identificarlo, pero el joven demacrado parecía un poco fuera de lugar, de alguna manera. Olvidando todo su mal humor, Sunny se concentró en observar al tímido durmiente. Harper parecía hacer exactamente lo que haría cualquier recién llegado, ayudar a las personas, aprender sus nombres y hacer preguntas sobre cómo funcionaban las cosas en el grupo de la estrella cambiante. Parecía como si deseara mucho quedarse en el albergue y ser útil. Lo cual era comprensible. Pero algo estaba mal. Las sospechas de Sunny se confirmaron cuando, aproximadamente una hora más tarde, Harper abandonó el alojamiento y volvió al barrio marginal. Con la sombra siguiéndolo sigilosamente desde atrás, el joven demacrado se aseguró de que nadie lo viera y se apresuró a meterse en un callejón apartado. En lo profundo de la oscuridad de ese callejón, un hombre lo estaba esperando. Sunny frunció el ceño al reconocer a uno de los guardias de alto rango del castillo. Así que de eso se trata todo esto. El guardia, mientras tanto, miró a Harper y preguntó en un tono áspero y hostil. Bueno. Harper miró hacia abajo, su miedo y ansiedad aparentes. Sí. Sí, señor. Hice lo que me dijo. No fue muy difícil. El guardia sonrió. Bien. Parece que realmente quieres volver al castillo. Harper levantó la vista, una luz desesperada encendiéndose en sus ojos. ¿En serio? Entonces, ¿puedo regresar? Aunque no tengo fragmentos para pagar el tributo. La sonrisa desapareció del rostro del guardia. Podrás regresar después de reunir toda la información que te dije que aprendieras. Si lo haces, yo mismo te invitaré a entrar. No hay necesidad de preocuparse por el tributo. Pero, recuerda, necesito saber todo sobre los miembros principales de la corte, incluida la propia Santa Nepis. Sus aspectos, sus habilidades, sus defectos. Incluso quiero saber qué mano usan para limpiarse. ¿Entendido? Harper palideció. Pero, señor, cosas así, no será fácil aprenderlas. Especialmente para un simple sirviente como yo. El guardia frunció el ceño. ¿No dijiste que ya conocías a 2 de los miembros de la cohorte? Es por eso que te di esta oportunidad para empezar. ¿Me mentiste, muchacho? El joven demacrado se estremeció. No, los conozco. De hecho, ya hablé con el explorador de Lady Estrella Cambiante. Él es un amigo mío. Una amplia y amenazadora sonrisa apareció en el rostro del guardia. Entonces, ¿cuál es el problema? Solo haz que ese tonto hable. Las ratas como él te dirán todo siempre que les prestes un poco de atención, créeme. Estoy dispuesto a apostar que este inútil aprovechado anda lleno de celos y delirios de grandeza. Finge respetarlo aunque sea un poco, y no podrá callarse. Oh, Harper asintió y luego vaciló de repente. Después de unos momentos de silencio, preguntó con voz tímida. Señor, no les hará daño, ¿verdad? Son buenas personas. El guardia lo miró fijamente durante un segundo o dos, luego dijo en un tono sombrío y burlón. ¿Por qué preguntas si ya sabes la respuesta? Al escuchar esas palabras, Harper se desinfló. Su rostro se oscureció y bajó la cabeza, como si le avergonzara mirar directamente. Sin embargo, él no se opuso. Ese bastardo. Solo espera y mira. Sunny ya estaba planeando la paliza que le iba a dar al joven cobarde antes de echarlo de la cabaña, pero en ese momento, una voz lo llamó. Era Effie. Oye, tonto. ¿Estás dormido? Baja, la cacería está comenzando. Apartado de la perspectiva de la sombra, Sunny lanzó una mirada sombría a la alta cazadora, llamó a su sombra y suspiró. Me ocuparé de él después de que regresemos, pero cuando regresó, Sunny no estaba en condiciones de lidiar con nada. Capítulo 159. A pesar de todas sus dudas e inquietudes, Sunny nunca esperó que esta cacería fuera a cambiarlo todo. Se limitaba a seguir las maniobras, algo nervioso por la magnitud de esta operación conjunta, pero también extrañamente tranquilizado por el gran número de cazadores que le rodeaban. El grupo de caza inusual abandonó el asentamiento exterior al mediodía, en dirección este, hacia las ruinas masivas de un faro derrumbado que estaba situado en el borde de la ciudad. Había casi 20 de ellos reunidos, todos abriéndose paso con cuidado a través del letal laberinto de calles estrechas, con Effie sirviendo como la principal exploradora y Sunny ayudándola explorando hacia adelante. El plan era lo más directo y simple posible. Sin embargo, nada era realmente seguro en la ciudad oscura. Todos estaban preparados para lo peor. Y muy pronto, sus temores se hicieron realidad. A medio camino de su destino, un sonido repentino hizo que Effie se quedara inmóvil.
Levantando un puño para indicarles a todos que se detuvieran, se asomó a la niebla, con una expresión oscura y aprensiva en su rostro. Sintiendo que algo malo estaba por suceder, Sunny le ordenó a su sombra que regresara y se acercó a Cassie. Su mano estaba lista para agarrar la empuñadura de la Midnight Shard del aire. Por unos momentos, todo estuvo en silencio. Entonces, las pupilas de Fie se ensancharon repentinamente. «Dispérsense». Tan pronto como la palabra salió de su boca, los cazadores experimentados corrieron en diferentes direcciones. El propio Sunny agarró a Cassie y se lanzó hacia un lado, arrastrándola con él. Entonces, algo grande y pesado se estrelló desde arriba contra los adoquines donde los durmientes habían estado parados hace solo un segundo. Afortunadamente, la mayoría de ellos ya estaban en otro lugar debido a la oportuna advertencia de Fie. Sin embargo, un par de personas tardaron un poco en reaccionar. Sus gritos se ahogaron en el repugnante sonido de la carne desgarrada. Sunny maldijo. Su sombra aún no estaba cerca, dejándolo sin otra opción más que luchar sin su ayuda. Se dio la vuelta, invocando la Midnight Shard, y se congeló por una fracción de segundo, toda la sangre drenándose de su rostro. Afuera, en medio de la calle, una enorme criatura alada estaba de pie sobre los adoquines agrietados, su cuerpo pálido y sus plumas negras manchadas por la sangre de los desafortunados cazadores. Su pico aterrador estaba abierto, revelando filas de colmillos afilados como agujas. Un mensajero del pico. Mientras Sunny observaba, momentáneamente paralizado por el miedo, una larga lengua roja salió de las fauces de la criatura para lamer la sangre de su rostro. «Muévete». Sacudiendo la parálisis, Sunny agarró su espada y se preparó para luchar por su vida. La suya y la de Cassie. Después de eso, todo sucedió increíblemente rápido, pero también se sintió como una eternidad. Los cazadores tenían que tomar una decisión simple, separarse en grupos más pequeños y retirarse a las ruinas, arriesgándose a encontrar algo igual o incluso más aterrador, o mantenerse firmes e intentar ahuyentar a la bestia caída. Sin tener que discutirlo, todos eligieron la segunda opción. No importa cuán peligroso sea, un enemigo familiar siempre es mejor que el desconocido. Desconocido. Los cazadores sobrevivientes atacaron la abominación con todo lo que tenían. A pesar de que sus recuerdos no tenían posibilidad de atravesar la piel de la terrible criatura, cada golpe la lastimaba. Aquellos que tenían habilidades de aspecto capaces de infligir daño directo las usaron de inmediato, con la esperanza de al menos desorientar a la bestia. Por supuesto, ninguna habilidad de un durmiente podría aspirar a herir a una bestia caída. Sin embargo, si su asalto era lo suficientemente feroz, el mensajero podría retirarse para buscar presas más fáciles. Sin embargo, si solo enfureciera más a la abominación, la mayoría de ellos morirían. Más que nada, tratar de resistirse a criaturas de este rango no era más que una apuesta. Durante varios segundos, no estuvo claro en qué dirección se tornaría la situación. El mensajero se encogió de hombros fácilmente ante la lluvia de ataques y arremetió con su pico, atravesando a uno de los cazadores a pesar de la constitución poderosa y la armadura pesada del hombre. Otro casi fue desgarrado por aterradoras garras, pero en el último segundo, Caster logró alejar al joven gracias a su increíble velocidad. Sunny esperó en la parte de atrás, cubriendo a Cassie y rezando para que su sombra regresara a tiempo para darle la oportunidad de causar daño a la maldita criatura. Pero al final, fue Fie quien asestó el golpe decisivo. Invocando su arma, saltó hacia adelante. Sunny podía ver sus músculos delgados y poderosos moviéndose como cuerdas de alambre bajo la piel de oliva. Como si se convirtiera en un resorte, todo su cuerpo se tensó y luego explotó con impulso. Había suficiente fuerza detrás de su ataque para dividir una montaña. Milagrosamente, la punta de su arma logró romper la piel pálida del pecho del mensajero y apuñalar profundamente, provocando que un chorro de sangre saliera disparado. La criatura gritó y luego atacó con sus poderosas patas a la cazadora. Un gran escudo redondo apareció en la mano izquierda de Fie. Clavando las suelas de sus sandalias en el suelo, se inclinó hacia adelante y recibió el golpe aterrador. Los adoquines bajo sus pies se agrietaron, pero la cazadora permaneció de pie. Escupiendo una bocanada de sangre, sonrió locamente y retorció su arma, causándole más daño y dolor al mensajero. Parecía como si la bestia caída no esperara encontrar una resistencia tan feroz de un grupo de hormigas, sin mencionar que en realidad las lastimaron. Soltando otro grito, agitó sus alas para enviar a los durmientes volando hacia atrás, recogió a los cazadores muertos y saltó en el aire. Pronto, la abominación se convirtió en una mancha oscura en los cielos. Todo lo que quedó atrás fueron charcos de sangre, piedras rotas y los gemidos de humanos maltratados. De alguna manera, habían sobrevivido, bueno, la mayoría de ellos. Effie se enderezó, retiró su escudo y miró hacia abajo. Maldición. Creo que mi brazo está roto. Con la sangre corriendo por su barbilla, la cazadora se rió y se apoyó en su arma, visiblemente exhausta. Sunny quería felicitarla por ese increíble golpe, pero luego, algo se registró en su mente. Repentinamente frío, miró fijamente el arma de Effie. Nunca antes la había visto pelear, así que esta fue la primera vez que Sunny vio el recuerdo que, la cazadora, usaba en la batalla. Era una lanza. Una antigua y hermosa lanza forjada en bronce. Algo hizo clic en su mente, piezas dispares de información se conectaron entre sí. Y entonces, todo explotó. O al menos se sentía de esa manera.
Porque Sunny finalmente entendió el futuro. Capítulo 160. Oye, tonto. ¿Estás bien? Sunny reaccionó después de un segundo o dos, levantando la cabeza y mirando a Effie con los ojos vacíos. Ese sí. Estoy bien. Solo, pensando en cosas. Effie le dirigió una mirada extraña, luego se encogió de hombros y se dio la vuelta. Todos estaban demasiado ocupados para prestarle atención. No es que nadie lo haya hecho nunca. Solo, Sunny se tambaleó y lentamente se dejó caer al suelo. En su mente, una frase se repetía una y otra vez, haciéndose más y más fuerte con cada segundo. Una mujer con una lanza de bronce ahogándose en una marea de monstruos, una mujer con una lanza de bronce. Esta era una parte de la visión que Cassie había visto al comienzo de su viaje, en la noche que habían pasado encima de la estatua gigante de un caballero sin cabeza. La que era tan desgarradora que Cassie había saltado a las oscuras aguas del mar maldito solo para huir de su terror. También fue la clave que conectó cada pequeña pieza de información que Sunny conocía en una imagen cohesiva y le permitió comprender el verdadero significado de esa visión aterradora. Se estremeció al recordar lo que Cassie les había dicho en esa noche oscura con todo detalle. Vi el castillo humano otra vez. Solo que esta vez, era de noche. Había una estrella solitaria ardiendo en los cielos negros, y bajo su luz, el castillo fue repentinamente consumido por el fuego, con ríos de sangre fluyendo por sus pasillos. Vi un cadáver con una armadura de oro sentado en un trono, una mujer con una lanza de bronce ahogándose en una marea de monstruos, un arquero tratando de atravesar el cielo que cae con sus flechas. Durante todo ese tiempo, Sunny estuvo seguro, por alguna razón, de que Cassie vio el cataclismo que había devorado esta tierra y la había convertido en un infierno desolado, creando la Costa Olvidada. La primera parte de la visión ciertamente se refería a cómo la maldición de las tinieblas que todo lo consumían se había liberado de sus 7 sellos. Así que acababa de suponer que las otras partes de la visión también hablaban del pasado. Pero la lanza de Effie le dio una epifanía, una terrible revelación de que se había equivocado todo este tiempo. Que las imágenes apocalípticas que Cassie había descrito no eran del pasado, sino del futuro. Su futuro. Temblando, Sunny levantó la cabeza y miró a Nepis, que estaba usando sus poderes para curar a los cazadores heridos, su rostro de marfil contraído en una mueca dolorosa. Sus ojos estaban muy abiertos y llenos de incredulidad. Estaba todo tan claro. Ella era la estrella solitaria que ardía en los cielos oscuros sobre el castillo brillante, trayendo consigo fuego y ríos de sangre. Después de todo, su nombre era Estrella Cambiante. O, según las runas utilizadas para escribirlo, Estrella de la Desgracia. La estrella de la ruina. Sunny pasó mucho tiempo temiendo lo que Gunlaug iba a hacer con Nepis, pero debería haber tenido miedo de lo que ella le iba a hacer a él. Un cadáver con una armadura dorada sentado en un trono. ¿Por qué no se había dado cuenta de la verdad después de ver al Lord Prolonge por primera vez? Era él. Gunlaug era el cadáver en la visión de Cassie. Effie era la mujer que se ahogaba en el mar de los monstruos. El arquero. Sunny aún no lo sabía, pero estaba seguro de que pronto se encontrarían. Tal vez solo para morir juntos. Siempre había sabido que Nepis se guiaba por algún objetivo misterioso y abrumador. No sabía cuál era ese objetivo, pero ciertamente no estaba aquí, en la Costa Olvidada. Para lograrlo, la estrella cambiante tuvo que encontrar la forma de volver al mundo real. Por eso siempre había sido tan inquebrantable e implacable en su ambición de seguir adelante, superar cualquier obstáculo, soportar cualquier dolor. A veces, incluso parecía que su convicción era más parecida a una obsesión. Nepis estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para cumplir su sueño. Las palabras de consuelo que ella le había dicho en su primer día en la ciudad oscura de repente resonaron en su mente. Solo que ahora, había otro significado, más frío y mucho más oscuro escondido debajo de su superficie. Encontraremos una manera de regresar. No importa lo que haya que hacer, lo haremos. No importa lo que haya que hacer. Solo había una forma de salir de la Costa Olvidada, y estaba en el Pico Carmesí. Ningún durmiente podría esperar llegar a esa puerta de enlace en una sola pieza. Necesitarían un ejército incluso para intentarlo. Tal vez entonces, caminando sobre cadáveres, 1 o 2 sobrevivientes podrían escapar de este lugar maldito. Pero Nepis no tenía un ejército. Todavía. Para reunir uno, necesitaría matar a Gunlaug, usurpar su poder y eliminar toda oposición, ahogando el castillo brillante en sangre. Solo entonces podría reunir a todos los durmientes que quedan en la ciudad oscura y atraerlos para que la sigan en una cruzada suicida. Sabiendo demasiado bien que la mayoría de ellos moriría a causa de ello. Ninguna persona en su sano juicio la seguiría. No lo harán, ¿cierto? Sunny recordó los rostros de los hombres y mujeres jóvenes que se habían convertido en parte de su grupo en las últimas semanas. La extraña luz de la esperanza, o tal vez de la fe, ardía en sus ojos. La reverencia casi religiosa que sentían hacia Nepis, no hacia Nepis. Hacia la estrella cambiante del clan Llama Inmortal. Su ángel personal. ¿Estaban cuerdos, todavía? Finalmente, entendió cada parte del plan de Nep. Mirando a la hermosa joven de cabello plateado, Sunny se estremeció. Y luego, estaba la última parte de la profecía. En el camino de regreso, Sunny sintió como si estuviera en un sueño febril.
La magnitud de la revelación fue demasiado para él. Su mente se sentía débil, inestable y a punto de desmoronarse. Nunca había experimentado una sensación tan profunda de conmoción. Era como si el centro mismo de su ser fuera sacudido violentamente. No estaba equipado con las herramientas adecuadas para hacerle frente. Sentía como si estuviera a punto de perder el control. Sunny estaba realmente horrorizado. No pierdas el tiempo tratando de lidiar con tus emociones. Este no es el momento adecuado para los sentimientos. Tienes que averiguar cómo te afecta todo esto personalmente y qué tienes que hacer para que las cosas salgan a tu favor. Después de todo, ¿de qué había que tener miedo? ¿Tanta gente moriría? ¿Qué tenían que ver sus vidas y muertes con él? Sí. Mientras él fuera el que quedara en pie al final, todo esto podría resultar beneficioso. ¿No había pasado las últimas semanas con miedo de lo que les iba a hacer Gunalug? Bueno, ahora sabía que Gunlaug iba a terminar como un cadáver. Problema resuelto. ¿No estaba abrumado por la noticia de qué pasaría el resto de su vida en este odioso infierno? Bueno, ahora eso ya no era una certeza. Esa última parte de la profecía. Todo estaba bien. Mejor que nunca. Y, sin embargo, no importa cuánto intentaba Sunny ser racional, no podía evitar llenarse de terror. En la luz carmesí del atardecer, encontró una razón para dejar la cabaña y caminó hasta el borde de la plataforma de piedra. A nadie realmente le importaba mucho su paradero, por lo que no fue difícil desaparecer por un tiempo. Nadie se dio cuenta de que algo molestaba a Sunny tampoco. Todos estaban acostumbrados a su comportamiento malhumorado, de todos modos. Solo Cassie parecía haberse dado cuenta de algo. Y Caster, que fingía ser despreocupado, pero en realidad tenía la costumbre de observar a cualquiera que estuviera cerca de Nepis como un halcón. El bastardo. Al llegar al final de la plataforma de piedra, Sunny se dio la vuelta y miró el asentamiento exterior y el magnífico castillo que se elevaba sobre él, con cientos de durmientes que se apresuraban a encontrar refugio antes de la llegada de la noche. Un sentimiento frío y desgarrador se apoderó de su corazón. Toda esta gente va a morir. Nepi iba a matarlos. ¿Estaba dispuesto a ayudarla a hacerlo? Por alguna razón, Sunny quería reírse. Toda esta situación era tan enfermiza y espantosa que era casi ridícula. Nunca fue un tipo altruista, en realidad. Más que eso, siempre se enorgulleció de ser una persona cínica, egoísta y viciosa. Pero esto era demasiado incluso para él. Agarrando su cabeza, Sunny gimió. ¿Qué voy a hacer? En ese momento, el sonido de pasos de repente atrajo su atención. Una figura demacrada apareció desde el barrio bajo y caminó hacia él. Sunny frunció el ceño. Cierto. Ese tipo. Me olvidé por completo de él. Harper se detuvo a unos pasos de distancia y sonrió tímidamente. Sanlis. Podemos hablar. Lo escuchaste en ADEM Audionovelas, se agradecen donaciones y apoyo. Link en la descripción.